decirles a todos los mexicanos el que reglamento del aquí Congreso está y estará Acción Nacional desde esta tribuna defendiendo lo que el presidente intenta matar poco a poco. No vamos a permitir que se termine por matar nuestra libertad, porque con este primer informe nos deja claro que su visión de país está muy alejada de la realidad. Que la soberbia no le gane a la razón, que el conocimiento se imponga a la improvisación. Veamos hacia un nuevo horizonte de inclusión y no de descalificación. México tiene sed de resultados, pero el discurso de odio y las mentiras, solo nos llevan a una versión anacrónica de nuestro país, la versión autoritaria, clientelar por y favor, centralista moderación que ya habíamos del superado. orador y del público de parlamentarios. Señor presidente, la campaña terminó hace más de un año. Llegó la hora de dar resultados. ¿Es cuánto? Andrés Manuel López Obrador, como titular del Ejecutivo Federal, recibió una herencia: el Estado que guarda la administración pública. ¿Cómo lo recibió? Un Estado en ruinas, un país en desastre, con una descomposición. Señora, yo la respeté cuando ustedes estuvieron, respétenme por favor. Tengan un poquito de dignidad, nada más. Cuando el presidente de la República recibe, el país lo recibe hecho pedazos, con una descomposición social inaguantable, con una destrucción del tejido social sin parangón, saqueado, endeudado, con una violencia en espiral imparable, con una violencia institucional impresionante. Eso es lo que recibió al orador. Presidente, voy a Por esperar favor, que se desahoguen los compañeros del PAN. Le pido nada no más vas a acabar. no influyan en mi tiempo. Por favor, continúe el orador. Le han quitado 3 minutos. Bueno, todo cuesta en esta vida, aunque sean minutos. Seamos sinceros, esa fue la herencia maldita que recibió el presidente y que ahora se está enfrentando para enmendarlo, como el caballero de la triste figura, enderezar entuertos y enmendar agravios, porque el país que recibió era un país en ruinas, en ruinas. Por eso veremos, solo plantearé algunas acciones que distinguen al Ejecutivo del resto de presidentes que hemos padecido. Uno de ellos, por favor, la señora quiere hablar, de nuevo podemos permitir que desahogue y que me paguen el tiempo. Por favor, sigue el orador. Si no, los desahogos nunca van a terminar, sino en ahogos.
Por favor. Solo mencionaré, ciudadano presidente, acciones mínimas que hacen distinto al Ejecutivo Federal de otros que han traicionado al pueblo. La separación del poder económico y del poder político. Esa es la tesis central de la cuarta transformación de la vida pública del país. La separación que ya inició con el decreto presidencial de que no se permitirán condonaciones de impuestos para los poderosos. Nunca más. También en el Poder Legislativo hemos iniciado a legislar para sancionar a los factureros y a las empresas fantasmas que han quebrantado las finanzas públicas bajo la complicidad de gobiernos anteriores, porque eran eso, cómplices y socios de empresas y de factureros falsos. Ahora ya no hay eso, no hay complicidad y no hay tolerancia para estos bribones que se enriquecieron y que caminan como cualquier persona por las calles sin ninguna conciencia. El segundo de los temas, acciones. La parte fundamental de enfrentar el desarrollo, de enfrentar el crecimiento. 3 ejes rectores. El primero, la política de bienestar. Es la más profunda política social que haya habido en ningún país del mundo. México está experimentando uno de los principios elementales del humanismo, retornar a la gente que lo necesita, a los pobres, a los necesitados, a los más humildes. Es la política social más profunda que haya habido en gobierno alguno. El segundo eje rector de la política económica del presidente, el rescate a petróleos mexicanos, a la energía y a la industria eléctrica que durante décadas de años vivió la embestida de la privatización, el abandono de gobiernos neoliberales. Ahora estamos rescatando la industria petrolera y la industria eléctrica para hacer palancas de desarrollo del país. Y el tercer eje rector, un trinomio, la salud, la educación y el campo mexicano. Los 3 como prioridad de la estrategia del presidente para poder atenuar la inseguridad, el crimen y la violencia. Creemos que es el camino correcto que el presidente ha implementado para poder enderezar el rumbo de un país en ruinas que recibió. Pero no solo estas acciones debería de interesarles a los opositores. Nunca en la historia un presidente de la República se había pronunciado tan categóricamente, tan tajantemente por la separación del gobierno con el partido que lo llevó al poder. Nunca se habían pronunciado, créanlo, están asistiendo a las exequias del fraude electoral, créanlo, va a haber ahora un extraordinario presidente que no meta como los anteriores las manos al proceso. Acabó el fraude electoral, acabó la compra del voto, se terminó con los programas públicos en beneficio de partidos políticos. Ciudadano presidente, solo por son favor, 3 permítame, orador. acciones. No puede haber un diálogo de vociferantes contra parlamentarios. Continúe, orador. Solo he mencionado 3 acciones, pero debo de decir, y por eso improvisé,
Yo he sido parlamentario en muchas ocasiones. 3 veces senador, 3 veces diputado. Siempre, en la mayoría de las veces, fui opositor. Y cuando nos insultaban, nos excluían, nos pisoteaban, las mayorías nos decían como un martilleo en el oído: se aguantan, somos mayoría, y la mayoría gana aquí y en parte del mundo. Quiero decirles, por favor, orden en la sala. Yo soy de los que piensa que no debemos aplicar eso a los adversarios. Soy de los que piensa que debemos respetar la ley. Soy de los que piensa que debe procurarse y buscarse entendimientos. Pero por eso improvisé, porque al ver sus discursos de odio, de furia y de ira, me pregunto cómo quieren reconciliarse con la mayoría en la Cámara. ¿Cómo no tener un poco de humildad y buscar una reconciliación con la mayoría de la Cámara? ¿Por qué profundizar las diferencias? ¿Por qué privilegiar el discurso del odio, de la descalificación, de la ira? No debe de ser así. Yo me pregunto, ¿dónde quedó aquel PAN que conocimos en los 80s? ¿Dónde quedó el PAN reflexivo, analítico, serio? No, ciudadano presidente, vea la clandestinidad de los gritos que no dejan que concluya al orador, pero lo respeto y la respeto, se pueden desahogar libremente. Pero les quiero decir una cosa, no se preocupen, les doy mi palabra. Son testigos de que tendrán al mejor presidente de la República de las últimas décadas del país. Andrés Manuel López Obrador será el mejor presidente de la República en las últimas décadas del país. ¡Que viva México! Gracias.